Y aquí continuamos en otra emisión de Está Todo Mal. Y en la siguiente entrevista, aclaro, no tiene que ver con el nombre del programa que pensamos en ella. Tenemos el placer de estar conversando con Claudia Cesaroni. Ella es magíster en criminología, integrante de la red argentina No a la Trata, autora de... No. Me equivoqué yo. Argentina no baja. Argentina no baja. Perdón, ¿no? Perdón, por favor. Entonces, como decía, integrante de Argentina no baja, autora de, bueno, entre otros libros, para mí uno de los más recomendables, Contra el punitivismo, un estudio exhaustivo y muy claro sobre estas temáticas que a veces están escritas en un lenguaje que pareciera a propósito que no las podamos entender. Les recomendamos que lo vayan y lo compren. Más adelante vamos a estar dando detalles de en dónde pueden encontrar el libro. Dicho todo esto, Claudia, muchas gracias por estar acá. Bienvenida a Está Todo Mal. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, presentando un poquito el tema y empecemos de lo particular para ir a lo general. Lo particular en este momento tenemos a punto de ser debatido en ambas cámaras la baja de edad de imputabilidad. Me acuerdo que en su momento tuvimos una charla en donde vos me decías no hablemos de imputabilidad, sino de punibilidad. Quiero que me precises la diferencia y por qué decir punibilidad y no imputabilidad. Dale, con todo gusto. Sí, yo espero que no llegue al recinto, sinceramente. En realidad tiene dictamen de comisión en diputados, pero bueno, vamos a esperar, ¿no? Vamos a ver qué pasa, si llega o no al recinto y qué pasa ahí. ¿Por qué hablar de punibilidad y no imputabilidad? Porque nosotros definimos, y voy a usar un nosotros que incluye a los compañeros y compañeras de la red Argentina No Baja, pero también al lenguaje que usan, por ejemplo, el Comité de Derechos del Niño, que define esto que yo voy a decir, edad de punibilidad, como edad mínima de responsabilidad penal. Y es lo mismo, es decir, es la edad a partir de la cual cada sociedad, cada país define que va a introducir a sus adolescentes o niños en un sistema penal, que los va a punir, que los va a hacer punibles, o sea, les va a poder aplicar una pena, ¿no? Claro. Digamos, punir es aplicar una pena. La imputabilidad es otra cosa. Vos le podés imputar un delito, un hecho delictivo a un niño de 10 años. Suponete, un pibito entra ahora corriendo un pibe o vamos por la calle y me roba el celular y alguien lo detiene un policía, tiene 10 años. Cometió ese hecho, o sea, lo vimos, me sacó el celular, salió corriendo. Infraganti, digamos. Ponele. Pero, y ese policía, si actúa bien, tendrá que dar cuenta a un juez, el juez que esté de turno hoy, avisarle, acá tengo detenido a un chico, ¿qué edad tiene? 10. Bueno, llévelo a un lugar específico que hay, que se llama CAT, acá en la ciudad de Buenos Aires, Centro de Atención y Derivación, que ahí el juez ordenará que vean si está sano, que no le pasó nada, que llamen a los padres para que lo vaya a buscar y lo va a sobreseer en razón de la edad. Va a decir, no, este chico no es punible. No tiene 16 años, tiene menos de 16 años. No lo puedo someter a un proceso penal. En todo caso, también si ese juez actúa bien, podrá decir, bueno, den intervención al área de protección de derechos. ¿Por qué ese niño a los 10 años anda por la calle robando celulares? No es que no se puede hacer nada con ese chico. Lo que no se puede hacer es algo penal. Lo que decimos que no hay que hacer es algo penal. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos, garantistas? No, porque hay que definir una edad a partir de la cual decidimos que ya tiene que intervenir el sistema penal, que es el sector, digamos, más duro del Estado, porque está precisamente pensado para castigar, para aplicar dolor, penas. Y pensamos que con los pibes más chicos, en nuestro país, los menores de 16, hay muchas otras cosas que se pueden hacer con los pibes o pibas que cometan alguna infracción penal sin hacer intervenir a ese sistema. Sin ir a todo el aparato judicial represivo, penal. Al aparato represivo, porque el sistema penal es parte del aparato represivo del Estado. No estoy usando aparato represivo con una valoración negativa. Es así, está para reprimir, prevenir, sancionar, castigar, reprimir delitos. O sea, esa es la función del sistema penal. Muchas veces cuando se habla de esto se dice, bueno, no, pero también está para resocializar, reeducar, reformar. Bueno, esas son funciones
un poco que intentan embellecer el sistema, pero la verdad es que y si bien algunas de esas funciones a veces se cumplen, ¿no? Digo, estos casos que uno, bueno, entró a la cárcel solamente con la primaria y se recibió de abogado, de sociólogo y ahora escribe libros o es director de cine, bueno, son las excepciones. Y está bien que haya muchas oportunidades para que eso suceda, pero son excepcionales y muchas veces son no gracias a la cárcel, sino a pesar de la cárcel, claro, ¿no? Digamos, se impone la voluntad, el deseo, el acompañamiento, la intervención de otras instituciones como la universidad pública o una escuela secundaria o un profe de literatura que va a hacer taller alguien que lo fue llevando. Exacto, pero eso muchas veces es contra las restricciones del sistema penal, por pura voluntad y por puro esfuerzo de las partes que quieren hacer esos procesos, pero la centralidad del sistema penal es el castigo. Me diste un montón de cosas que quiero abordar, Hablo pero mucho. no, por favor, me encanta. Pero acabas de decir algo que me quedó dando vueltas en el tintero. A pesar del sistema. Yo escucho esa frase y, como para graficarlo de una manera tonta pero clara, entonces la cárcel no está pensada en ninguno de sus aspectos para que te reformes y puedas tener... No es su función, por más de que es lo que figura en los papeles. Es la función declarada legal y constitucionalmente, pero la verdad es que no es la práctica real del sistema penitenciario. De hecho, perdón, una cosita nada más. Nosotros tenemos en nuestro país, por supuesto que cuando empezás a hablar de cárceles, te abre un universo de temas que va a ser difícil abordar en este tiempo, pero digo, nosotros tenemos una ley de ejecución penal. Recién yo vengo de estar en una reunión con compañeros y compañeras de organizaciones que integramos el mecanismo local de prevención de la tortura de la Ciudad de Buenos Aires y hablábamos de proyectos de ley de ejecución penal que hay en la ciudad ahora, discutiéndose. Y un poco en broma, un poco en serio, yo decía, la ley de ejecución penal nacional, que es una ley del gobierno de Carlos Menem, del segundo gobierno menemista, hoy por hoy, después de todo lo que pasó, es del año 96. Sí. Con todo lo que ha pasado y todas las normas regresivas, es el manifiesto comunista esa ley. O sea, es una ley que antes yo por ahí, o a muchos de nosotros, la criticábamos porque le faltaba esto, le faltaba... Ahora es un objetivo deseado al que volver. ¿Se entiende? Lo planteás diciendo, tenemos esta ley del año fines 96, de los 90 versus, no sé, la ley Petri del 2017. Porque la ley Petri reformó esa ley del 96. Es decir, la 24660 ahora justamente ha sido dinamitada en lo mejor de su contenido por ejemplo, antes que Petri vamos al 2004, las llamadas leyes Bloomberg. Sí. Y después hubo en estos 20 años, lamentablemente, y en todos los gobiernos, no en uno o en otro, ¿no? En todos, reformas tan regresivas que aquella ley del 96 hoy es como el objetivo sería, volvamos a la ley... No, pero es muy interesante ese proceso porque esa ley preveía o tenía como algunos de sus puntos básicos varios principios, el principio de judicialización de la ejecución. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que le pasa a una persona que está privada de libertad ya no la controla el servicio penitenciario, sino el juez o la jueza de ejecución. El principio de reinserción social, que justamente es pensar que la cárcel no debe ser para castigo, sino para acompañar un proceso de reinserción de las personas. El principio de progresividad de la pena, es decir que o sea, vos te dan una condena a 20 años, no es que tenés que estar 20 años de punta a punta, sino que a medida que vas progresando en tu conducta, en que estudies, trabajes, podés tener salidas transitorias, podés tener la libertad condicional. Todo eso ha sido dinamitado. Y ha habido una operación de sentido en la que lamentablemente, insisto mucho con esto, es transversal, porque hay muy pocos políticos, políticas, legisladores que se hayan ocupado de este tema con una mirada no punitivista.
Salvo, fíjate qué interesante, como mucha gente está descubriendo ahora una serie de cosas que les pasan a las personas presas por Cristina. Claro. Entonces, se enteran, por ejemplo, de las restricciones que tiene una persona para las visitas, ¿no? O del poder que tiene lo fiscal. Bueno, todo eso le pasa a miles de personas que tienen menos, que nadie se entera, que no tienen ninguna visibilidad y que son incluso mucho, por supuesto, las personas que están presas en una unidad de detención tienen restricciones mucho más severas. Pero digo, más allá cito el caso de Cristina porque es una temática que a casi nadie le importa hasta que hay algo toca que a alguien trae, que claro. no es cliente habitual del sistema penal, ¿no? Me gustó lo de cliente habitual. Retomando algo que decías hace un cachito y poniéndolo en contexto en esta construcción de sentido que planteabas, bueno, hoy en día tenemos la frase el que las hace las paga. Me acuerdo de una entrevista que hicimos el año pasado en donde vos planteabas que frente a la situación catastrófica que se está viviendo, lo que tenía para ofrecer el gobierno es palo, ¿no? Bueno, frente a todos estos problemas, mano dura. En ese año que pasó, desde nuestra última conversación hasta ahora, tenemos, además del caso de Cristina, bueno, el caso de las funcionarias de la provincia de Buenos Aires que, por un delito de poner un pasacalle y tirarle caca a un funcionario... No es un delito siquiera eso. Claro, bueno, una contravención podría Una ser pavada, la figura. A mí no me gusta, no me parece algo grave tampoco. ¿Cuál fue la resolución a eso? Bueno, la llevamos a Ezeiza. Cárcel de máxima seguridad. A una de ellas ahora la tenemos con prisión domiciliaria y tobillera electrónica. No, ya no. Ya está no. sin tobillera, Perdón. pero... No, perdón, que te haga Sí, no, una por favor. precisión, pero que es Alesia, está excarcelada por la Cámara, pero, o sea, la Cámara dijo, no, hay que excarcelarla, no hay motivo alguno para que esté ni siquiera con prisión domiciliaria, porque ella estaba con prisión domiciliaria por un tema de salud, pero, bueno, que la jueza fije una excarcelación bajo alguna caución que fije la jueza. Habitualmente, caución real, Sí. porque la caución puede ser, me comprometo a no fugarme, o real, o sea, tengo que poner plata. La jueza le fijó 30 millones de pesos. Entonces, entiendo que los abogados están apelando el monto para que baje, porque eso es lo mismo que nada. O sea, si te imponen un monto tan alto que vos no lo podés presentar, entonces es lo mismo que nada. Déjame una cosa antes de eso, porque la jueza puede hacer eso, porque nuestros legisladores y legisladoras también, en los últimos años, modificaron leyes, como te venía diciendo recién, regresivamente. Entonces, hay agravantes, por ejemplo, por razón de odio político, agravante, la construcción de la idea de organizaciones creadas para alterar el orden público. Toda esa parafernalia represiva... Pienso, perdón, asociación ilícita como uno de los... Sí, pero, de las figuras. pero hace poco además se sancionó la llamada ley antimafia, La que en antimafia. realidad se llama el nombre correcto, porque en eso también este gobierno es muy inteligente para crear sentido. Entonces, la difundió como ley antimafia, pero el nombre real es Ley de Organizaciones Criminales. En organización criminal podemos entrar vos y yo y uno más si nos juntamos para, por ejemplo, colgar un pasacalle en la puerta de los diputados, de un diputado, o tirarle mierda seca, que finalmente era eso, tirar un poco de bosta seca. Eso no es ni un delito, es una tontería. Ponele que en el peor de los casos se considera una contravención, la sanción puede ser limpiar en la vereda del tipo y 15 días de limpieza de la calle, si te quiero poner una sanción. Pero digo, es muy serio eso, porque muchas veces no se ve la vinculación entre el momento en que se sanciona una ley, que prácticamente discurre solamente entre expertos, ni siquiera van a discutir ahí, por ejemplo, las facultades de Derecho, los profesores de Derecho Penal, la academia, los colegios de abogados, la defensa pública, o no son convocados o no se los escucha, cuando somos convocados tampoco se los escucha. Se explican esas normas en el caso de organizaciones criminales como para terminar con el narcotráfico, para terminar con lo que pasa en Rosario, para terminar con... Y finalmente lo que se vota son herramientas para que después se haga esto. Persecución política.
que si lo pienso así, quiero ir por dos partes. La primera, ok, estamos viviendo en una situación de jurisprudencia cero, pareciera, porque la explicación que acabas de dar de la ley antimafias me da a que a la gente que metieron presa, estos funcionarios, claro, les aplica la ley antimafia. Son más de 3, se organizaron, fueron ahí. O sea, me estoy apoyando en una legislación, te guste o no, acá hay una legislación que me lo permite. Claro. Tuvimos en Argentina, corriendo los procesos dictatoriales, ¿tuvimos momentos regresivos a nivel judicial? Bueno, sí, de hecho, esas normas se han usado para perseguir políticamente. Este caso tiene más visibilidad porque son personas militantes conocidas o porque es un diputado nacional, pero en la Argentina, desde el retorno a la democracia, ha habido miles de compañeros y compañeras detenidos por persecución política o gremial. Miles. Lo sigue habiendo. En el sur de nuestro país, sí, ahora está preso de nuevo, por ejemplo, Facundo Jones Wala, otra vez. Pero bueno, él es el nombre más visible, pero esa persecución es sistemática y la utilización del Código Penal para eso, para la persecución, dirigentes gremiales, en Córdoba, en Santa Fe, en Rosario, en Buenos Aires, en el sur de nuestro país, en Mendoza, o sea, hay cientos de casos. Algunos tienen más impacto público, otros tienen menos impacto público. Pero además, ese agravamiento de las leyes penales no está pensado solamente para perseguir a quienes tienen algún tipo de militancia política, gremial, etcétera, sino que afecta a los autores de delitos comunes, ¿no? Digamos, porque se construye para el público general y lamentablemente, transversalmente, legisladoras y legisladores terminan votando esas normas, la idea de que a más pena, que es un poco la esencia del libro este que vos mencionabas, contra el punitivismo. ¿Qué es el punitivismo finalmente? Castigar. Yo trato de pensar una definición que tiene que ver con varios aspectos. Por un lado, la idea de que más castigo resuelve algo. Porque no es un mayor castigo presentado como yo soy pura maldad, yo soy mala o malo y quiero que te castigue. No, ¿cómo se vende eso? Bueno, si nosotros aumentamos las penas, entonces van a tener miedo de que los manden presos, van a pensarlo 2 veces, no lo van a hacer, damos una señal, evitamos que vuelvan a cometer delitos. Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. O sea, nadie deja de hacer algo porque imagine que, o porque piense en el momento de hacerlo, que en lugar de 20 años le van a tocar 25 o 18 años. En general, los autores de delitos, no se puede hablar por todos, pero en general el pensamiento es no me van a agarrar. Claro. O no tuve otra alternativa, o era su vida o la mía. Pero el cálculo de probabilidad sobre la pena que te va a caer, en general, creo que he hablado con mucha gente privada de libertad en mi vida, no es algo que se piense. Y después la idea de que a cualquier situación prácticamente de orden social se puede resolver con pena. Son como los 2 elementos, ¿no? Castigo y además más pena o nuevas figuras penales para resolver problemáticas de todo orden, ¿no? Entonces, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Los padres que no se hacen cargo de pasarle la cuota alimentaria a sus hijos. Vos como Estado, ¿qué deberías pensar? ¿Cuál es ahí la víctima principal? El niño, la niña. Claro, y su mamá, en todo caso, que no... Bueno, si vos metes preso a ese padre que no pasa la cuota alimentaria... ¿Cómo labura? La cuota alimentaria no la va a seguir pasando. Encima va a tener un antecedente penal, con lo cual le va a ser mucho más difícil conseguir trabajo para el caso cuando salga, para el caso que haya perdido el que tenía. O sea, todo está mal ahí. Ahora, en esto, corregime si lo que estoy a punto de decir es una bestialidad. Estábamos con el tema del castigo. Bueno, frente a más pena la vas a pensar 2 veces. Sí. Capaz que es un delirio esto, No, pero ¿no hay una concepción casi inconsciente de esto del Dios que te castiga y te está vigilando a ver si haces las cosas bien o no y si las haces mal?
lo planteo desde un lugar cultural, ¿no? Sí. Bueno, el castigo es una construcción cultural, absolutamente. Mira, hay mucho dicho, estudiado sobre este punto. Yo creo que el ejemplo más claro de que eso no funciona así son los países que tienen pena de muerte. Pienso en Estados Unidos, que es un país profundamente, digamos, con altísimos niveles de violencia, con altísimos niveles de personas privadas de libertad, digamos, de ratio. La medida, el índice de privación de libertad se mide cuántas personas cada 100.000 habitantes están privadas de libertad. Estados Unidos y Rusia tienen los números más altos del mundo. Y en América Latina, lamentablemente, Argentina es uno de los países que también tiene un número muy alto, muy alto. Los últimos datos que yo recuerdo eran más de 200, ahora no tengo el dato exacto acá, pero 220, 200 y pico. Hay países que tienen 60 cada 100.000 habitantes, pero no países exóticos. Claro, Noruega. Italia, claro. no. Italia, España, Francia tienen números mucho más bajos. Entonces, la verdad que la relación... Y si nosotros tomáramos la población penal en Argentina, que está aproximadamente en unas 140.000 personas privadas de libertad, aproximadamente... Si vos tomás ese número y te pones a analizar por qué están privados, digamos, hay un montón de esa gente que está rota, está con temas de salud, de temas de adicciones, hay un montón de esa gente que está por pequeños delitos contra la propiedad, y tenés una cantidad que después está por delitos graves. Los países que tienen menos, cada 100.000 habitantes, no es que dejan impunes esos pequeños delitos contra la propiedad o esos delitos cometidos en función de proveerse de estupefacientes, sino que buscan medidas alternativas. Porque la verdad es que para el Estado es mucho más caro y para la persona la afectación que le provoca el encierro, porque el encierro produce afectaciones de todo orden a las personas. Físico, psíquico, en su relación con sus familias, en la pérdida de todo lo que tenían, lo poco o mucho que esa persona tenía armado en su vida a nivel estudiantil o a nivel laboral. Entonces, el debate no es dejar impune las malas acciones, si querés, incluso desde lo moral, ¿no? Sí. Bueno, loco, vos me robaste, vos me lastimaste, te voy a dejar como si nada hubiera pasado. No, la discusión es pensar qué otras cosas vos podés hacer. Primero, para que me repares el daño. Si me robaste un celular, a mí ¿qué es lo que más me importa? ¿Devolverme el celular o comprarme uno nuevo? Mejor, o sea, uno más lindo. Me llegás a robar el que tengo yo, digo, ay, bueno, si me compras uno nuevo, listo, resolvemos, no hago más, retiro la denuncia, no me interesa más nada. ¿Por qué hemos convencido a gran parte de nuestra sociedad que lo que tiene que pasar es que vos vayas preso y que sufras además? Eso sobre todo, ¿no? Claro. Que tenés que sufrir, Claro. no alcanza solo con ir preso, que además Exacto. también me voy a parar en el lado del ciudadano que no entiende nada. Sí. He escuchado más de una vez que la cárcel casi que era un premio. Claro, viven en un hotel, ¿no? Cuando dicen viven En un hotel en donde tienen agua caliente y comida, ¿no? Y pareciera que no se dimensiona el hecho de estar encerrado en Claro. sí. Encerrado, y además, yo te digo, conozco bastantes cárceles. No, creo que no he encontrado nunca algo que yo pueda decir, bueno, qué confortable. O sea, es imposible imaginar eso, porque es un lugar que es helado en invierno, te calcinas en verano, pero además de las condiciones materiales, ¿no? Comes porquería en general, si no podés, si tu familia no te puede llevar algo digno, convivís con otras. Imagínate por ahí un espacio como este donde vos tenés que convivir con 30 personas, o 40 o 50 personas. Bueno, eso es algo que sucede mucho en las comisarías de acá de Bueno, Capital. ni hablar, por supuesto. 50 personas en 9 metros condiciones cuadrados. infrahumanas, por supuesto. Y la verdad que es milagroso que no haya más conflictos, porque convivís con gente que no conocés, que tiene otra cultura, otras costumbres, pero aparte, aunque sea gente toda maravillosa, se tiran pedos, gritan, Sí, claro. se enojan, lloran. O sea, Son seres humanos son también. personas como vos y como yo.
en condiciones en las que uno no querría convivir ni con su propia familia, ni con las personas que ame 24 horas sin posibilidad de salir, ¿no? Entonces, o sea, en esas condiciones. Entonces, hay una especie de mito de esto de ahí te pido un matecito. Sí, obvio. Hay una especie de mito esto de lo bien que lo pasan en la cárcel, ¿no? Hay cientos, miles de carencias o de dolores que atraviesa una persona presa durante el tiempo que está privada de libertad, que a veces es difícil de medir cuando alguien dice, le dieron nada más que 10 años. ¿Sabes lo que son 10 años de no poder? Y yo a veces, y en el libro trato de hacer eso, ¿no? Que vos mencionabas, sin poder darte una ducha caliente, sin poder tomarte una birra, sin poder salir con la persona que amás en el día, en el horario que te guste, que quieras, sin poder abrazar a tu hijo cuando se va a dormir. Hay cientos de cosas que están fuera de la posibilidad de una persona que está privada de libertad, ¿no? Cuando yo digo muchas veces esto, me dicen, encima querés que... Bueno, pero estoy tratando de mostrar que el tiempo de pena está construido de centenares, de miles de momentos de angustia, de dolor, ¿no? Se te muere alguien, no puedes ir al entierro, no puedes abrazarte con la gente que más. Sobre eso, dos cosas. Primero, una anécdota que a mí se me grabó muy en la cabeza, que, dentro del universo de lo penal, tenemos lo que es lo penal en lo juvenil. Hay dos cosas que me impresionaron mucho. Por un lado, el CREU de Lomas de Zamora, una institución cerrada. Como dicen, institución cerrada igual a cárceles de menores, ¿sí? Lo digo para la gente. Algo que a mí me impresiona. Estamos hablando, para quien esté viendo esto, vos tenés a tu nene de 16 años, cometió un ilícito, está preso. Celda ciega. Celda ciega, nenes de 16 años. Celda ciega es puerta negra con un pasador por donde se tira la comida. O sea, los pibes no veían el sol. Y después un caso, que de hecho yo investigué mucho ese caso y quedó en la nada. ¿Recordarás de la represión que sucedió en el Instituto Cerrado de Belgrano, en Belgrano y Jujuy? Sí, en 11. Una de situación la calle Belgrano. De la calle Belgrano. Okay, de la avenida Belgrano, sí. Un amotinamiento de parte de los internos, que eran jóvenes. Tuve la oportunidad de entrar al instituto y poder hablar con las autoridades. Los pibes estuvieron incomunicados 4 días. Para 16 pibes entraron 50 refuerzos de la policía de la ciudad. ¿Y por qué se habían amotinado? Porque les habían suspendido el régimen de visitas. Venían comiendo arroz blanco hacía un mes y además les habían quitado mobiliario de esparcimiento, que suena a que tenían un pool. No, hablamos de un televisor para los 16. Sucede esto. Se hacen las respectivas denuncias, todo, y ¿con qué te encontrás? Bueno, pero robó. Tiene que estar ahí adentro. Encima se amotinó, que no salga nunca más. Y un caso puntual de un pibe que lo están dejando en espera porque dentro de poco cumple los 18 años. Cuando sucede esto, y quería mencionar este último punto, porque me encuentro con muchos casos en donde la justicia deja al pibe sin condena, pero encerrado, esperando que cumpla los 18. Bueno, a ver, varias cosas. Primero, el concepto de amotinamiento, ¿no? Yo trato de discutir siempre que se habla de un motín. En este momento se está desarrollando el juicio por la masacre en el Pabellón Séptimo, que es un caso que hemos logrado que deje de llamarse motín de los colchones para pasar a llamarse masacre, porque eso fue. En general siempre hay un hecho, un pequeño conflicto, un maltrato a la visita, algo que le sacaron a los pibes en este caso, un horario que le recortaron, te dejaban ver la tele hasta las 12 y hoy se les ocurrió a las 10. Sí. O yo he escuchado, yo durante mucho tiempo me ocupé en alguno de los trabajos que tuve en la Procuración Penitenciaria, de atender a los pibes, lo que llaman jóvenes adultos, en las cárceles federales, que son de 18 a 21. Entonces
sé, yo me acuerdo, por ejemplo, un año que era el Mundial, 2002, el Mundial de 2002. Ujú. Entonces yo iba a verlos cada semana, ¿no? Es anecdótico, pero para que se vea un poco la crueldad también, ¿no? Sí. Yo me ocupaba de llevarles, porque llegaban al trabajo en esa época se usaban más los diarios, los suplementos del Mundial, deportivos. Ujú. Y no me los dejaban entrar. Me los hacían revisar por el área de educación a ver si eso podía entrar. Los suplementos deportivos. Los que llegan, me acuerdo de La Nación, Clarín, se los juntaba para que los pibes... Y los pibes relataban, por ejemplo, señora, ayer nos jugaba Argentina y porque, no sé, alguien se portó mal, nos sacaron el partido. Es decir, hay una... cosas que a veces ¿tenés necesidad de hacer eso? O sea, todo el mundo, algo que todo el mundo está haciendo. Vos le tenés que remarcar a que es una porquería, que es una basura y que ni siquiera tiene derecho a ver un partido de Argentina. Entonces, el servicio penitenciario, lamentablemente, y las instituciones que encierran personas, aunque no haya funcionarios penitenciarios, por ejemplo, las instituciones de adolescentes, tienen una formación militarizada, tienen una formación atravesada por esta idea del castigo, por esta idea de esta mezcla. Yo he escuchado a veces directores de este tipo de instituciones decir, es como en tu casa, tus hijos. Es mentira. O sea, primero que no son tus hijos. Segundo, que tienen derechos que vos tenés que respetar. No es que vos puedes hacer, no es que tu hijo se porta mal y le sacás la tablet y a este pibe que por ahí está ahí porque mató a alguien o porque robó, porque qué sé yo, vos desde un lugar paternalista le decís, te portaste mal, te saco la tablet. Porque eso genera un nivel de, una especie de masacote, de malestar, de bronca, de odio, que bueno, puede terminar un día rompiendo todo, porque los pibes no tienen ninguna manera los pibes o los adultos, de tramitar su conflictividad. Sí, suena a esto de, bueno, sí, volvamos al concepto de motín. Y si me apretás en algún momento voy a saltar para la mierda, como cualquier ser humano. No tengo posibilidad de reclamar como corresponde, o sea, no tengo espacios reales de poder sentar y decir un pliego de demandas, que es lo que hace cualquier persona. Sí, que hablamos de lo que hacía. Comer, no pasar frío, no es que estamos eso, diciendo un sauna. La libertad, claro. O sea, quiero irme a casa. No, mira, en general las personas privadas de libertad son personas mucho más sensatas y saben qué pedir y qué es absurdo pedir, ¿no? En general los pedidos son de ese tenor. Mejorar la comida, extender el horario de visita, que dejen los pibes, sobre todo, que venga mi novia a verme. O sea, son el teléfono, más teléfonos. Derechos universales de cualquier ser humano. El tema, por ejemplo, del acceso a celulares. Para todas las personas que estamos... Nosotros estamos acá conversando, cada uno tiene su celular arriba de la mesa. El celular es una especie de prolongación de... Sí. Nos guste o no, es así. Es una prolongación de nuestra cabeza, de nuestra mano, de nuestro corazón. Hacemos todo con un celular, todo. ¿Por qué se prohíben los celulares a las personas que están privadas de libertad en el ámbito federal y en los institutos de menores de la capital federal? En la provincia de Buenos Aires están autorizados. Y eso no ha significado ningún aumento exponencial de los delitos cometidos con celulares. Por el contrario, los penitenciarios con los que se puede hablar y conversar sobre el tema, dice, para nosotros es mejor. Porque si vos querés, es como una droga. También para nosotros. Está en la suya. Estás en la tuya. Te podés hablar con tu novia, podés hablar con tu mamá, podés hablar con tu hijo, que muchos chicos, muchos presos, muchas presas, por supuesto, tienen hijos. No poder comunicarse con sus hijos. Podés mirar una película, claro. Podés estudiar, podés entretenerte. Yo trato de discutir mucho esa idea de que estar preso significa perder todos tus derechos, porque no solo porque es inconstitucional e ilegal, sino porque no sirve para nada, salvo, digamos, para la mera venganza de decir, me hiciste un daño, yo te hago otro daño igual. No te puedo matar, o sea, no sé. Volvemos al código de Hammurabi. A alguien, no te puedo matar, pero por lo menos te mato en vida. O sea, te limito toda tu... Y además te
mando a la cárcel muchos años. Y eso creo que hay que resaltarlo. Hoy por hoy, por ejemplo, cuando una persona la mandan a cumplir prisión perpetua, es la vida entera. Vos sabés que sé que estás con poco tiempo y quería finalizar hablando de las penas. Por empezar con un caso que lo conocimos en todo el país, que yo creo que la condena de ese caso fue una condena mediática, no fue una condena judicial, que es el caso del asesinato de Fernando Báez Sosa. Sin lugar a dudas, yo me acuerdo que cuando veía eso decía, sí, estos pibes son mayores de edad, tienen que cumplir una condena. Pero cuando a Máximo Thompson le dicen perpetua, que el pibe se descompensa, digo, entendiendo la situación de Báez Sosa, de los padres, algo completamente horrible, cuando a Thompson le dan perpetua, yo decía, ese pibe tiene 20 años. O sea que, en el mejor de los casos, va a salir, si es que sale, a los 50 años. No, a los 70. A los 70 años, perdón, porque son 50 con la modificación de la Bloomberg y lo de Petri luego. Otro día vamos a ir a especificar qué es cada cosa. Pero a ver, 50 años. Te mataron, justo vos lo dijiste, te mataron en vida. ¿Qué pasa con las penas? Que además penas, permitime esto, lo digo yo, o casualidad, siempre la justicia recae sobre los pobres, en su gran mayoría, y después delitos de lesa humanidad, como podríamos pensar cuando fue aquel caso de la 2x1, comparando, ¿no? ¿Cómo puede ser que casos de militares con causas probas, se está hablando de una posible excarcelación, de que no corresponde que estén en una prisión común, de que deberían darle la opción del 2x1, para quien no sepa lo que es el 2x1, que por buen comportamiento puedas computar 2 años de pena por cada uno dentro de la cárcel. Y después tenemos estos... Sí. Perdón, voy a hacer unas precisiones, si por me favor. dejas. No es por buen comportamiento, es por el tiempo de haber estado procesado sin pena. No tiene nada que ver con el buen comportamiento. A ver, hay varias cosas ahí. Paradójicamente, con todas estas reformas regresivas de las que venimos hablando, es muy probable que haya personas que cometieron delitos de lesa humanidad, pero que los cometieron, obviamente, durante la dictadura. Vos no podés aplicarle las reformas penales regresivas posteriores, salvo en los casos que sean delitos que siguen sucediendo, como un secuestro, una desaparición de personas. Porque el delito cometido en aquel momento se tiene que adecuar a la ley de ese momento. Claro, se le aplica el Código Penal, eso para los genocidas y para cualquiera. Si yo hoy cometo un delito X, tener un celular con esto rojo, hoy no es delito y mañana es delito. En cualquier momento, Claudia, tener el celular rojo. Exacto, en cualquier momento. Es un peligro de comunista. No se me puede aplicar retroactivamente esa reforma que se hace de que a partir de mañana todos los que tienen teléfonos celulares están... O sea, no se puede aplicar retroactivamente, ¿no? Entonces, paradójicamente, entonces, los jóvenes del caso Báez Sosa reciben condenas que materialmente son más gravosas que las que han recibido condenados por delito de lesa humanidad, porque en aquel momento no existían las penas la pena de prisión perpetua durante los años de la dictadura. 25, ¿no? O sea, nuestro Código Penal nunca define cuál es es toda una discusión, nunca define cuándo termina una perpetua. Sí. Pero lo que establecía era que a los 20 años podías pedir libertad condicional. A los 20. Ahora se desapareció. Cuando tenés prisión perpetua no podés pedir libertad condicional, nunca. Entonces, hay dos posiciones. Algunos dicen que la perpetua es hasta que te mueras. En mi opinión, es de 50 años porque ese es el máximo de pena que establece el Código Penal hoy por hoy, 50 años. Entonces, a mí me parece que cuando te dicen perpetua, el límite es ese límite temporal. Que igual... No, 50 años es la muerte en vida, literal. O sea, es más de la mitad de tu vida. O sea, mucho más. Imagínate, un pibe. Pero además, el momento vital en que te llega esa condena, porque ahí hay otra diferencia con los condenados por delito de lesa. En general, les llega cuando ya tienen 70, 80, claro. 90, han vivido toda su vida, o casi toda su vida, o útil, o horrible, lo que sea, pero su vida. Tienen familia, tienen hijos, tienen nietos, están jubilados, lo que... Entonces, primero que van a estar poco tiempo en la cárcel, porque llega un momento en el que los van a mandar a la casa
y yo eso no lo discuto porque corresponde. Por razones de salud, Pero además el momento vital en que te llega es distinto que te llegue a los 70, a los 50, que a los 20. Claro. Que vos estás, digamos, vas a pasar toda tu juventud, tu adultez, yo no sé cómo esos pibes sobrellevan, esos y tantos otros. Yo con un grupo de gente desde la Universidad de Madres de Plaza de Mayo construimos un proyecto de investigación que trabajamos con personas privadas de libertad condenados a perpetua y sus familias. Y la verdad que es muy duro porque algunas, sobre todo algunas mujeres con las que hablamos, decían, yo me levanto cada mañana y digo, ¿para qué voy a vivir? Claro. O sea, ¿para qué vivo? Si no voy mi a salir, horizonte claro. es que no voy a salir nunca. Que nunca voy a poder estar con mis hijos, van creciendo, ¿no? Van creciendo. Nunca voy a poder verlos afuera de la cárcel. Entonces, es un nivel, hay países que sobre todo países europeos, donde ha habido algunas resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, que hablan del derecho a la esperanza, el derecho a tener la esperanza de en algún momento salir, de la posibilidad de que si yo hago determinadas cosas, inclusive, no solo el paso del tiempo, sino... Y eso aquí está literalmente desaparecido, ¿no? O sea, es de una brutalidad, de una... digamos, de una aplicación de una cantidad de dolor que a mí me parece excesiva y me parece excesiva para cualquier caso. Esta es una discusión que he tenido en el caso Baezosa y tengo en todos los casos. Para mí no me parece razonable en ningún caso, ni siquiera en los casos más graves que te puedas imaginar, que una persona se muera presa. No, me parece que es... que tiene que ver con una respuesta punitiva que no está asociada a la idea de justicia, ni de cosas por el estilo, ni de reforma, ni de nada, ni de reinserción, ni de readaptación, sino de castigo. Mera venganza, Claro. ¿no? Mi dolor es tan fuerte, lo que vos hiciste es tan horrible, que lo único que sacia mi dolor o que lo calma un poco es que vos nunca más pises la calle. Bueno, yo discuto con esa idea e insisto con decirlo en todos los casos. Y bueno, me parece que porque sé cuál es el problema también, que cuando vos lo sostenés para un particular enemigo que tengas o alguien muy dañoso, eso después se expande para el resto. Eso no iba a es decir. solo para esa persona. Que o la para ley, ese grupo. esa ley se puede aplicar después. Se expande para todos. Entonces, los argumentos que se usan para negarle libertad condicional a determinados autores de determinados delitos, después se usan para todos, para los que cometieron delitos tan gravísimos como ese o para el que cometió un delito un poco menos grave que ese. Y yo creo que hay que toda persona, yo no tengo ningún culto religioso, ni creo, digamos, en términos generales a ninguna deidad, pero yo creo que hay algo que sostiene sobre todo la religión cristiana, el catolicismo, la idea de, no te digo de redención, pero la idea de cambio, de que la persona tiene derecho a cambiar. Yo ni siquiera hablo de arrepentimiento, porque eso es algo del orden íntimo de la persona y yo no creo que el sistema, el Poder Judicial tenga que evaluar eso, ¿no? Te puse una condena, vos la tenés que cumplir, no importa un bledo si te arrepentiste o no te arrepentiste, porque eso está en otro nivel de tu digamos, de tu cabeza, de tu alma, de tu corazón. No importa. Lo que sí tengo que hacer todo lo posible es que vos no vuelvas a hacer eso. Y eso se puede trabajar no solo desde mantenerte encerrado de por vida, sino desde otras maneras de controlar o de cuidar o de hacer que no vuelvas a cometer un delito. Pero además tenés la posibilidad de cambiar, tenés la posibilidad de no querer cometer otra vez. Sí, el hecho de que vos mismo... Vos decidas, no porque yo te esté controlando, te Claro. pongo una pulsera de por vida o te esté poniendo una cámara adentro del cerebro, sino porque... Por ahí fue un momento de tu vida, por ahí después tuviste pibes, por ahí después conociste el amor de tu vida. Sí, estás parado en otro lugar.
descubriste tu vocación o escribiste un libro y te encantó eso, o ya no tenés fuerza para correr porque estás viejo y ya decís, no, o sea, me va a correr la cana y me va a agarrar. Entonces, viste, la etiqueta de que el que comete un delito es poco menos que un monstruo y si vos defendés sus derechos, estás defendiendo... Yo insisto también mucho con esta idea de que cuando yo defiendo a una persona que está privada de libertad, no defiendo sus hechos, defiendo sus derechos, sí. No defiendo lo que hizo. Lo que le corresponde por ser persona. Exacto, sus derechos, porque digamos, es como, estamos cuestionando, a veces se cuestiona que tal persona tenga derecho de defensa. ¿No? Cuando además es algo constitucional. Pero es que es la base de cualquier sistema democrático, que te puedas defender, porque hay miles de casos en los que te acusan de algo que vos no hiciste. Y aunque lo hubieras hecho, también tenés derecho a defenderte. O sea, aunque hubieras cometido el crimen, y yo creo que ese es un plus, es una cosa para que la Argentina tiene para enorgullecerse, que los autores de los delitos más gravísimos que un ser humano puede cometer, como los delitos de lesa humanidad, tengan derecho a la defensa y se la pagamos entre todos, porque muchos de ellos tienen defensa pública. O sea, mirá, le estamos pagando, viste que toda esa historia de con la mía, sí, boludo, sí. Con la tuya y con la mía, le estamos pagando a un tipo que hizo lo peor que un ser humano puede hacer, le estamos pagando a sus abogados, está muy bien. Está muy bien eso. Sí, sí. Porque eso legitima finalmente la decisión legal que se tome sobre esa persona. Se pudo defender y sus defensores son excelentes. Porque la defensa pública en general es muy buena. Bueno, eso, llévalo al pibe que se va de caño por ahí a... No festejes que un cana lo mató por la espalda. ¿Cómo vas a festejar eso? Sí, estamos festejando muertes. Se está festejando eso. Clau, sé que te tenés que ir. Quiero que cerremos con la pregunta que le suelo hacer a todos los entrevistados y entrevistadas. ¿No? Bueno, el nombre del programa. Está todo mal, pero. ¿Qué pero podemos poner? Mira, yo tengo una formación política que es la formación de la militancia. Entonces yo creo que realmente está todo muy mal. Creo que nunca hemos tenido, por lo menos, bueno, de la dictadura, después de la dictadura, un gobierno que yo defino como fascista, tan brutal en todos sus aspectos. Una oposición tan débil. O sea, creo que hay muchas cosas que hacen pensar que está todo mal. Pero creo que siempre está el espíritu de resistencia, las militancias diversas que cada uno puede hacer, los colectivos que se oponen a estas prácticas. Entonces yo creo que mi pero sería ese, ¿no? Mantener una actitud militante en lo que cada uno tenga ganas, pueda, desee, dedicar su tiempo, su vida y dar batallas siempre, ¿no? Siempre hay batallas para dar, ¿no? Así que creo que hay que darla nada más que eso. Bueno, ya escucharon a Claudia, entonces hay un horizonte, siempre lo hay, que será el de la militancia. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Será hasta la próxima. Quédense ahí, sigan consumiendo el contenido de Está Todo Mal. Claudia ya nos va a acompañar en otro momento. La vamos a volver a invitar, por supuesto. Recuerden dar like, suscribirse y todo eso. Será hasta la próxima, mis amores. Nos vemos prontito. Chau, chau. Con las llaves en la mano sin pensar. A mí me llevó tiempo darme cuenta que si me estiro un poco hasta alcanzar, todo eso es mío y te lo puedo dar. ¿Cuántas energías se nos quedan si no tenemos nada que pensar? ¿Y cuántas energías se nos quedan
las paredes.